Magistrado, ¿pueden los policías sacar a los detenidos de los diferentes destacamentos sin autorización de un fiscal? Bueno, hay que ver el contexto, porque el código, de alguna manera, la ley de 15 trajo consigo el hecho de que para para entrevistar un imputado, él tiene que estar acompañado de su abogado y evidentemente del Ministerio Público para hacerle preguntas, para interrogarlo respecto de su proceso que le está siguiendo. Pero, evidentemente, cuando el policía arresta a alguien en la calle y lo tiene en el destacamento para ser llevado a donde el fiscal, tiene que movilizarlo y está en la autorización de hacerlo. Ahora, cuando el policía ya le entregó o presentó el imputado ante la jurisdicción del Ministerio Público, ya ese imputado está bajo la responsabilidad del fiscal y el fiscal tiene que autorizar cualquier movimiento que se haga respecto de ese imputado porque está en juego, número uno, su integridad física, por un lado, y número dos, sus derechos respecto a un proceso judicial que se le esté siguiendo. Entonces, hay espacio de cárceles, o como en el Ejido, funciona en Santiago o en la zona sur, donde el policía tiene la carcelita preventiva previo a la llegada a donde el fiscal. Ya luego que llega donde el fiscal, entonces evidentemente el fiscal sí tiene que dar una respuesta antes de algún movimiento del imputado para moverlo a algún espacio, para hacerle alguna pregunta o para movilizarlo. Sin su consentimiento no es posible. Okay. ¿Hay precedentes en Santiago, por lo menos bajo su gestión, de hechos similares al de Richard Báez de Cienfuegos? Bueno, hace unos meses nosotros igual presentamos una medida de coerción contra 2 imputados y uno que quedó prófugo por un caso que pasó en el municipio de Villa González. No sé si lo recuerdan, un agente de la DGC que murió en un confuso incidente ahí, donde nosotros presentamos medida de coerción. El juez le impuso a 2 de ellos prisión domiciliaria y uno se mantiene prófugo porque no fue posible localizar, la policía no lo presentó y todavía estamos tras su búsqueda. Hay otros casos que se mantienen en investigación, que quizás son de menor impacto, pero nosotros, como vuelvo y reitero, todos esos casos vinculados a agresión policial, nosotros le tratamos de dar la respuesta oportuna, pero tratamos de no ligar esa persecución a 1 o 2 policías o 3 que estemos haciendo con un caso específico con la institución completa, porque la institución, el nombre de la institución, nosotros como institucionalistas también debemos protegerlo en el sentido de que es la policía que va a seguir dándonos el servicio y la protección como ciudadanos a todos y dando respuesta a los demás hechos que se van a presentar en nuestra jurisdicción. Pero en el caso, perdón, en el caso de Villa González, la víctima fue un policía. Sí, la víctima fue un policía, pero hay un policía que murió y los agresores fueron policías igual. Okay. Claro, hay un policía que murió en el incidente, pero hay otro joven que no resultó herido, que también fue víctima porque se querelló por intento de homicidio también. Ok, sí. ¿Tiene algunas medidas programadas del Ministerio Público para evitar precisamente que hechos como estos se sigan repitiendo en la sociedad? Bueno, nosotros tenemos un departamento de asunto interno en la Fiscalía de Santiago y conjuntamente con la Dirección de Persecución, que la magistrada Miriam Germán la designó a la magistrada Jenny para darle seguimiento a estos tipos de hechos que se puedan acontecer en el país. Estamos haciendo los ajustes necesarios para seguir supervisando de manera más efectiva los diferentes destacamentos, las diferentes áreas, dando reportes más permanentes de los hechos violentos que se puedan producir entre la ciudadanía y la Policía Nacional y tratar de orientar, de saber que nosotros podemos ser como autoridad eficiente garantizando derechos, que no tenemos que dar golpe, que no tenemos que ser arbitrarios para garantizar derechos y para ser efectivos en la labor de investigación que hacemos. En Santiago hay varios casos de estas operaciones famosas ahora en el Ministerio Público, como la Falcón y Discovery. Sí. Ya hay incluso medidas de coerción. Ambos, sí. ¿Qué se espera en un juicio de fondo?
Bueno, nosotros, como le hablaba en principio, son dos casos de importancia que nosotros como Fiscalía estamos trabajando conjuntamente con la Procuraduría General de la República como órgano principal del Ministerio Público, y que hemos estado recibiendo el apoyo de ellos de manera total, tanto en el proceso inicial como en el día a día, en la litigación de los procesos. Hoy precisamente tenemos revisión del caso Falcón, de un grupo importante de los imputados, y en la semana pasada y ayer tuvimos ratificación de medida de coerción para 5 de ellos en la revisión de medida de coerción. Nosotros seguimos trabajando el acto conclusivo para lo más pronto posible y que la ley nos permita presentar el acto conclusivo contra la persona que nosotros entendemos que tiene la responsabilidad mayor de ese grupo de 25 imputados que tenemos en el caso Falcón. Y en un juicio de fondo nosotros esperamos, evidentemente, a partir de la acusación, ya después que estructuremos bien el acto conclusivo, lograr una condena ejemplar con un caso de impacto que vinculaba a la ciudad de Santiago con el este del país y parte de la ciudad capital en una operación de narcotráfico como delito precedente, pero que su grueso, su fortaleza es de lavado de activos, donde dos cabezas, básicamente, Eri Mosquea y el extraditado W del este, organizaban el sacar droga a Puerto Rico, y ese dinero, producto de la droga, era invertido en esas ciudades, y eso es lo que estamos persiguiendo: lavado de dinero vinculado a una estructura muy cerrada de familiares, primos, amigos, hermanos, padre, madre, y básicamente es el grueso de la imputación de lavado que el Ministerio Público está haciendo. Es una investigación bastante minuciosa, bastante técnica, que nosotros estamos avanzando a la mayor velocidad posible, y que en los próximos días o semanas estaremos dando respuesta al acto conclusivo. Ya a partir de ahí, entonces, esperamos lograr apertura a juicio y luego una condena ejemplar en el tribunal colegiado que le corresponde. Eso por un lado con Falcón. Por el otro lado, con el caso Discovery, que es un caso vinculado a estafas electrónicas que operaban desde Santiago, estafando ciudadanos de la tercera edad en Estados Unidos, donde funcionaban call centers en diferentes sectores de Santiago, con jóvenes en su mayoría deportados, que manejaban de una manera fluida, o manejan de una manera fluida, el idioma inglés para producir llamadas de estafa, llamadas engañosas a americanos, llama adultos mayores que tienen nietos y podían engañarlos. Y esas estafas tenían mulas que recorrían los dineros en las casas y luego las mandaban a través de las diferentes compañías de remesa, y le llegaban a los diferentes cabecillas de la organización, que fue a la persona que la juez que conoció el proceso en atención permanente básicamente le impuso la prisión preventiva, unos 7, y a otro le puso prisión domiciliaria, a 2, si mal no recuerdo, y al grueso le puso garantía económica, que eran ya lo de menor participación, o los que no tenían la fortaleza económica. Entonces, ese caso está en una participación embrionaria, porque lo que tenemos es quizá 2 meses del proceso, pero nosotros seguimos trabajando posibles ramificaciones del proceso para seguir impactando, porque sabemos que hay otros tipos de organizaciones vinculadas que siguen operando en el entorno, y nosotros más temprano que tarde seguiremos dando respuesta.